Bueno, pero tienen a mi hermano. Este es un mensaje que he recibido de un chico almeriense que estudia tercero de secundaria y que está sufriendo bullying, o lo que es lo mismo, acoso escolar, en el instituto en el que estudia de una localidad de la provincia de Almería. No voy a decir dónde. Este comentario, aunque en un primer momento parece que no tenga sentido, es una llamada desesperada de un chico al que ya le rondan pensamientos suicidas en su cabeza. A que ahora sí tiene sentido la respuesta del muchacho. Esta persona con infinidad de sentimientos lleva años sufriendo insultos, vejaciones y agresiones verbales y físicas. Incluso lo han metido en un cubo de la basura. Son muchos los alumnos de este instituto que le acosan continuamente. Algunos profesores incluso lo ningunean, como si eso fuera un mal menor y no fuera con ellos. Desde el centro educativo no parece que estén haciendo nada. Aunque por redes sociales, sobre todo en una, tiene un apoyo masivo por lo que está sufriendo, ya que también les ha pasado a muchos de los que le escriben, pero a la hora de la verdad, a su alrededor, apenas lo tiene. Es un chico que no puede hacer mucho más. Si se cambia de instituto, en el otro también le va a suceder lo mismo. Es un menor de edad que se encuentra al límite a nivel psicológico. Sus únicas escapadas son una red social o el suicidio. Y nadie está haciendo nada, o casi nada, por remediar y solucionar esta situación. Ni dirección, ni ayuntamiento, ni diputación, ni Junta de Andalucía. Se llega a un momento tan desesperado que en este caso este chico se cree que él es el único culpable de todo lo que le está sucediendo. Dice que todas las noches se acuesta y se pregunta: ¿por qué soy así? ¿Qué hice mal? ¿Cuándo podré tener amigas de verdad? ¿Por qué tuve que nacer yo? ¿Cuándo podré ser feliz? ¿A cuántos de vosotros os ha pasado algo parecido o igual durante vuestra estancia escolar? ¿Cuántos de vuestros hijos están pasando por situaciones como esta? ¿A cuántos os han cerrado la puerta diciendo que eso no es nada, que ya se le pasará? El 2 de mayo fue el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Según datos de la Junta de Andalucía, que no creo que sean reales, los colegios de la comunidad autónoma hicieron frente a un total de solo 762 expedientes de acoso escolar, divididos en 282 en centros de primaria y 480 en institutos de secundaria. Y digo solo porque en activación del protocolo la cifra fue de 2.700 posibles casos de acoso escolar en el curso 2022-2023. Y otra cosa más, solo el 8% de los casos de acoso escolar investigados el curso pasado acabaron con medidas disciplinarias. El resto o siguen con el acoso en silencio o el acosado ha tenido que irse a otro instituto y a otra localidad para vivir más tranquilos. Los acosadores no. Los machotes, da igual chicas que chicos, siguen en ese instituto con el apoyo de profesores y directores, desde luego, pero el acosado ha tenido que largarse de ahí. Según la consejera de Educación, Patricia del Pozo, los datos de acoso dentro del sistema suponen un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta el total de la población escolar. A lo que añade que si bien es un tema que nos preocupa y mucho, podemos concluir que la convivencia en general sigue siendo buena en la inmensa mayoría de los centros, como han señalado los equipos de dirección de los mismos. Y se queda tan ancha. Si a la chica o chico que la acosan continuamente en el centro educativo, por desgracia, termina por suicidarse, podemos considerarlo como un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta el total de la población infantil y juvenil de Andalucía, consejera del Pozo. Por culpa de comentarios como este, es normal que en colegios e institutos muchos profesores y directores digan que no hay acoso en las aulas, se laven las manos y miren hacia otro lado. No vaya a ser que se ensucie su imagen de profesor o director ilustre y decaiga su prestigio. ¿Dónde vamos a parar? ¿Cómo hemos llegado a este punto de que el bullying sea considerado como un porcentaje muy bajo o casos minoritarios cuando está en riesgo la salud mental y la vida de un menor de edad en el caso de los centros educativos? Después vienen los AIS y los UIS con la excusa de que la administración tenía que haber estado más pendiente de estos casos. Pero si sois vosotros mismos políticos los que estáis diciendo que estos son casos minoritarios. Eso sí, si el acoso escolar fuera contra los hijos de esos políticos, correrían más con guepardo para decir que ya no es un caso minoritario y que hay que solucionarlo de manera urgente. A vosotros, chicas y chicos, si es que veis este canal en algún momento, y si no, padres, decidlo a vuestros hijos, comentaros que si veis casos de acoso contra alguno de vuestros amigos o contra otras chicas y chicos de vuestro centro escolar, denunciadlo, no os calléis. Aunque no os hagan caso, no os calléis. Si os pasa a vosotros, no os calléis. Comentadlo primero con vuestros padres, luego con el profesor. Si no os hacen caso, hacedlo con el director. Si tampoco os hacen caso, con la Consejería de Educación. Pero repito una vez más, no os calléis. Podéis llamar al 900 018 018 de la Junta de Andalucía y explicar el caso. El día que seáis padres y tengáis un hijo que está siendo acosado en su colegio o instituto, os acordaréis de ese momento en el que no dijisteis y no hicisteis nada cuando estaban haciendo bullying a uno de vuestros amigos. Y ahora, noticias.
La ciudad de Almería y por supuesto el ayuntamiento quiere poner fin al entramado de cables que hay por todos los edificios de la capital, sobre todo los que están protegidos por sus valores patrimoniales y arquitectónicos. Esta maraña de hilos provoca un pésimo impacto visual para los ciudadanos y también para los turistas que paseen por las calles de la ciudad. Por este motivo, el ayuntamiento ya tiene preparada una ordenanza con la que poder controlar la acumulación excesiva de cableado en las fachadas de los inmuebles. Un edicto bautizado con el nombre de Ordenanza Reguladora de la Integración Urbana de las Instalaciones de Cableado y Elementos Eléctricos y de Telecomunicaciones en la ciudad de Almería. Un poco largo el nombre, desde luego. El mandato ha recibido ya el visto bueno en Junta de Gobierno local y está listo para aprobarse en el próximo pleno tras un periodo de consulta pública abierto durante este pasado mes de abril a través del portal web del ayuntamiento. La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha comentado que esta ordenanza busca garantizar la integración arquitectónica, urbana y paisajística de las instalaciones de cableado eléctricas y de telecomunicaciones, regular las condiciones urbanísticas y medioambientales de localización, instalación y funcionamiento dentro de la competencia municipal, y que su implantación en el subsuelo, suelo y vuelos de las vías, espacios públicos y fincas particulares se compatibilice con el uso común de los mismos y se produzca el mínimo impacto desde el punto de vista espacial y visual. A ver si con esta ordenanza se consigue tener una ciudad con menos cables colgando por los edificios y más vistosa para todos. Ahora toca también pintar las fachadas para que Almería quede más bonita a nuestros ojos. Vamos con la música a todo tren porque en apenas 3 meses Almería se convertirá en la capital mundial de la música electrónica. El festival Dream Beats sigue con los preparativos en la que será su primera edición en Almería tras dejar Villaricos y la 10ª desde que comenzó su andadura. Del 1 al 4 de agosto pasarán cientos de cantantes y DJs en los diferentes escenarios que estarán ubicados en la zona de El Toyo. La organización espera que durante estos 4 días pasen por el festival unos 135.000 amantes de la música electrónica y para ello, palabras textuales, venir a Dream Beach es más fácil que nunca. ¿Y cómo es posible? Desde sus cuentas en redes sociales, Dream Beach ha informado de que se aplicará un 15% de descuento en la compra de billetes de autobús en los trayectos ida y vuelta Almería-Madrid desde la página web de Movelia, con el código Almería Movelia 15. También habrá un 5% de descuento en el precio de los billetes de Renfe con Almería como destino y salida, con el código 00838. Estas ofertas estarán disponibles desde el 30 de julio al día 7 de agosto. Para darle un poco de humor al asunto, la gente del Dream Beach ha querido anunciar este descuento con un cartel un tanto especial, con la imagen de una locomotora del AVE. Sí, ese tren de alta velocidad que parece que algún día, o algún siglo, llegará a Almería, pero que de momento solo es un sueño. Desde luego los amantes del Dream Beach, sobre todo los almerienses, se lo han tomado con cachondeo. Uno de ellos ha escrito que el único ave de Almería es el Ave María de David Bisbal. La comunicación con el festival desde diferentes localidades de la provincia de Almería ya está organizada. Habrá autobuses del festival que saldrán desde 7 municipios almerienses: Albox, Macael, Huerca-Lovera, Vera, Atra, El Ejido, Roquetas de Mar y Aguadulce. Y en Almería capital saldrán desde el Colegio La Salle y el Parque del Generalife en la Avenida del Mediterráneo. Si aún no tenéis entradas para el Dream Beach 2024 en su 10ª edición, podéis entrar en la web www.dreambeach.es/tickets y elegir qué abono general o abono VIP os viene mejor, incluido con el complemento de la zona de acampada. Dreamers, no os durmáis que las entradas se están agotando a alta velocidad. Si os está entrando hambre viendo o escuchando la edición de esta semana, podéis acercaros a la pizzería Cosa Nostra de la capital, en el barrio de Costacabana. Pero hacerlo después de escuchar o ver esta edición solo será unos minutos más. Gracias. ¿Por qué esta invitación? Porque la pizzería Cosa Nostra ha sido seleccionada entre las 50 mejores de España. Ahí es nada. Y aún más, ya que es la única almeriense que está dentro de la lista que elabora la prestigiosa guía 50 Top Pizza en colaboración con la cadena de distribución de productos italianos Mamma Fiore, The Best Independent Pizzerias in Spain 2024. O sea, las mejores pizzerías independientes de España 2024. Gracias a esto, Cosa Nostra participará en la primera edición de la Semana de la Pizza en España, que se celebrará del 11 al 18 de mayo, que tendrá lugar en Madrid. Y para celebrarlo el próximo 16 de mayo, la pizzería organizará un menú degustación que anunciará pronto en su cuenta de Instagram. Eso sí, para ir a disfrutar de sus pizzas habrá que hacer una reserva antes. Marcos Pérez Silva, el dueño de la pizzería, ha comentado que en esta degustación será un menú con un par de entrantes y varias pizzas especiales y únicas para esa noche. Al ser degustación no habrá pizzas completas, sino que los clientes disfrutarán de 1 o 2 porciones de cada pizza que ofrezcan, que irán acompañadas de algún cóctel, bien italiano o uno que preparen ellos mismos.
Así que ya lo sabéis, sea para celebrar que son una de las mejores 50 pizzerías de España, sea porque quieres estar entre amigos, en familia o con tu pareja para comer comida italiana, porque no solo cocinan pizzas, tienes que ir a la pizzería Cosa Nostra en la avenida Brighton número 76. Noticia de solidaridad y también de preocupación, ya que Alejandro, el niño de 10 años de Benadús, sigue en su lucha diaria contra la leucemia. Hace unos 2 meses la alcaldesa de esta localidad, Noelia Damián, lanzó un llamamiento desde su cuenta en Facebook en busca de un donante de médula ósea compatible al 100% para poder salvar al niño. Lo mismo hizo la madre del niño, María Luisa, a través de los medios. Como no podía ser de otra manera, los almerienses se volcaron para ayudar a Alejandro, pero el resultado no fue el que se esperaba. Ninguno de ellos tenía una compatibilidad completa con el paciente. Desde entonces no se ha hecho otra cosa que promover una campaña para encontrar un donante lo antes posible, ya que el tiempo apremia y Alejandro necesita esa médula ósea de manera urgente. Por ese motivo, los 400 efectivos de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII de Viator se han unido en solidaridad y de manera voluntaria con Alejandro. Todos ellos, caballeros y damas legionarias de menos de 40 años, por supuesto de manera anónima, se han inscrito como donante de médula ósea en busca de la compatibilidad tan ansiada. La alcaldesa de Benadús ha agradecido a la Legión su voluntariedad con la causa, comentando que la Legión ha acudido como marca su credo legionario a liberar otra batalla del lado de la sociedad, manifestando así los valores de servicio a España y a los españoles en cualquier circunstancia que se les solicite, dando una lección de vida y solidaridad. Son únicos. Tú también puedes ser único convirtiéndote en donante de médula, no solo para saber si eres compatible con Alejandro, sino también con todas las personas que tanto en Almería, Andalucía y en el resto de España esperan un trasplante de estas características. ¿Qué debes hacer para ser donante de médula ósea? Infórmate en tu centro de salud más cercano o directamente ve a un centro de transfusión o a cualquiera de las campañas de donación de sangre que se programan cada mes por Almería. Di que quieres ser donante de médula ósea y te informarán de todo. Según la Fundación Josep Carreras, cada año 6.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España y necesitan un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad. Tu sangre puede salvar muchas vidas. Fanáticos de Harry Potter en Almería, si queréis un lugar para poder disfrutar de vuestro personaje y vuestra saga de cine favorita, desde este jueves ya lo tenéis en No es lugar para no magos, calle Padre Santaella, número 17. Aquí no hace falta ser de la escuela de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Todos tenéis libre admisión para entrar en el templo almeriense en homenaje al mítico personaje de J.K. Rowling. Y quien dice todos es todos, hasta los que no sean aficionados de Harry Potter y para toda la familia. Cuando vayas, la gente se puede encontrar todo lo que ha visto en las películas, desde las escobas mágicas hasta todos los artilugios. Según José Miguel Galindo, creador de la cafetería y de un escape room sobre el mago desde hace 4 años, además de otros tantos más, en el local habrá para todos los gustos, tardes familiares y noches de juerga. Empezarán con las meriendas y los cumpleaños para seguir ya entrada la noche con un picoteo para todo el que quiera saciar el apetito y en las horas noctámbulas, fiesta. Los jueves, viernes y sábados se ampliará el horario de apertura hasta las 4 de la madrugada, cerrando el resto de días a medianoche, como manda Cenicienta. Así que ya sabes, coge tu Nimbus 2000 o tu saeta de fuego, tu varita mágica, ponte tu traje favorito de la escuela a la que pertenezcas y preséntate a candidato a pasarlo en grande en No es lugar para no magos, en la calle Padre Santaella, número 17. Te aconsejo no hacer mucha magia con los cócteles, por lo que pueda pasar. Ejidenses todos, si os queréis poner en forma antes de que llegue el verano, la cadena de gimnasios Basic Fit acaba de abrir su segundo local en El Ejido, en la calle Fernán González. Con este, la empresa holandesa de gimnasios ya suma 42 abiertos en Andalucía, pero seguro que esto os pilla más cerca. El nuevo centro en El Ejido es una muestra del compromiso de Basic Fit con la innovación y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Lo que más llama la atención es la forma en que han organizado el espacio, creando 7 áreas diferentes de entrenamiento para maximizar la comodidad y amplitud. Un ejemplo claro es el córner de ciclo, accesible y complementado con una zona de peso libre light. El segundo beneficio lo componen unos servicios pioneros, muchos de los cuales aprovechan al máximo las nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia de entrenamiento sin precedentes. Con la aplicación móvil de Basic Fit vas a tener tu gimnasio virtual personal siempre a mano, con más de 500 entrenamientos que podrás realizar allá donde te encuentres. No hay que olvidar que también se enfocan en la inclusividad. Esto se refleja en programas especializados como el de entrenamiento para embarazadas o el entrenamiento adaptado para personas con discapacidad motriz,
el innovador plan Mind Recovery para la salud mental, su campaña Be Comfortable para incitar a crear un entorno de fitness acogedor e integrador y la nueva Starter Training Plan, enfocada en aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del fitness. Acércate por uno de los 2 gimnasios de Basic Fit en elegido e infórmate de lo que tiene para ti, para tu cuerpo y desde luego para tu salud. Una buena manera de mantenerte en forma. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.